Hay personas que destruyen todo lo que tocan. Personas que cuando entran en tu vida traen consigo una oscuridad que no puedes explicar con palabras, pero que sientes en lo más profundo de tu alma. Hoy quiero hablarte de algo que quizás te incomode, que quizás te haga temblar por dentro, pero que necesitas escuchar. Porque si estás aquí, si algo te trajo a este mensaje, probablemente ya lo has sentido. Esa persona que te dejó vacío, ese familiar que te quitó la paz, ese supuesto amigo que cada vez que te acercabas te dejaba más herido que antes. Y te preguntaste en silencio, en la soledad de tu cuarto, tal vez incluso en medio de la noche cuando no podías dormir, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué siento que esta persona me está destruyendo? Mira, yo llevo muchos años acompañando almas. He escuchado confesiones que te helarían la sangre. He visto el dolor en los ojos de hombres y mujeres que llegaron a mí destrozados, no por un accidente, no por una enfermedad, sino por otra persona, por alguien que supuestamente los amaba. Y después de tantos años, después de tantas lágrimas derramadas frente a mí, he llegado a una conclusión que me duele reconocer, pero que es necesaria. Existen los demonios humanos. No hablo en sentido figurado. No hablo de personas simplemente difíciles o complicadas. Hablo de seres humanos que han dejado entrar tanto mal en sus corazones que se han convertido en instrumentos de destrucción. Y tú, querido hermano, querida hermana, necesitas aprender a reconocerlos. Porque tu alma, tu paz, tu familia, tu vocación, todo lo que Dios te ha dado está en juego. San Pablo nos advirtió claramente en su carta a los Efesios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos en las regiones celestiales. Pero esos espíritus malignos, esas fuerzas oscuras, necesitan un vehículo, necesitan manos, necesitan bocas, necesitan presencia física para hacer su obra destructiva y a veces tristemente encuentran en ciertos seres humanos el instrumento perfecto, no porque Dios los haya creado así, sino porque ellos en su libre albedrío eligieron el camino de la oscuridad, eligieron la envidia sobre la gratitud, eligieron la manipulación sobre el amor, eligieron destruir en lugar de construir. Y ahora están ahí, en tu vida, tal vez sentados en tu mesa, tal vez durmiendo bajo tu mismo techo, tal vez llamándote por teléfono cada semana para recordarte lo poco que vales. Hoy quiero darte las señales claras, inequívocas, que te permitirán identificar a estas personas. No para que las odies, porque odiar nunca es el camino de Cristo. No para que busques venganza, porque la venganza le pertenece solo a Dios, sino para que te protejas, para que protejas a los tuyos, para que puedas poner límites santos, límites que honren tu dignidad de hijo de Dios. Porque escúchame bien, tú no naciste para ser destruido. Tú no fuiste creado para vivir en tormento. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza del Dios vivo, y esa imagen debe ser protegida, cuidada, restaurada cuando ha sido dañada. Y si alguien en tu vida está empeñado en borrar esa imagen divina en ti, en hacerte olvidar quién eres realmente, entonces necesitas actuar. No con violencia, no con odio, sino con la sabiduría que solo viene del Espíritu Santo. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje. No te vayas antes de tiempo, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar el rumbo de tu vida. Puede ser la diferencia entre años más de sufrimiento innecesario y el comienzo de una verdadera liberación. He visto a personas transformarse completamente cuando finalmente entendieron con quién estaban tratando. He visto matrimonios salvarse cuando uno de los cónyuges aprendió a reconocer las tácticas del enemigo manifestadas en personas cercanas. He visto hijos adultos recuperar su autoestima, su fe, su alegría, cuando finalmente comprendieron que el problema nunca fueron ellos, sino aquel padre o aquella madre que los trató con crueldad disfrazada de amor. Lo que te voy a decir hoy viene de años de experiencia pastoral, de estudio de la Sagrada Escritura, de la sabiduría de los santos, pero sobre todo viene del amor profundo que siento por ti, por tu bienestar, por tu salvación. Así que respira hondo, encomiéndate al Señor y prepárate para recibir una verdad que te hará libre. La primera señal de que estás frente a un demonio humano es devastadoramente clara. Sienten un placer oculto, a veces ni siquiera tan oculto cuando las cosas te salen mal. Observa bien a las personas que te rodean. Cuando te pasa algo bueno, cuando recibes una promoción en el trabajo, cuando tu hijo saca buenas calificaciones, cuando tu matrimonio atraviesa una buena temporada, ¿cómo reaccionan? ¿Ves alegría genuina en sus ojos o ves algo más? Algo que se disfraza de sonrisa, pero que en el fondo es una mueca.
Algo que dice las palabras correctas, pero que transmite una energía completamente diferente. Los demonios humanos no pueden evitarlo. Por más que lo intenten, por más que ensayen sus expresiones frente al espejo, hay algo en ellos que se retuerce cuando a ti te va bien. Y ese retorcimiento se asoma por sus ojos, por el tono de su voz, por ese comentario aparentemente inocente que deja una espina clavada en tu corazón. San Agustín decía que la envidia es el pecado que más se parece a la actitud del demonio, porque el demonio no gana nada con tu perdición. No se hace más rico, no se hace más poderoso, no obtiene ningún beneficio tangible, simplemente no soporta verte en comunión con Dios, no soporta verte feliz. Y hay personas así, te lo digo con dolor, pero con certeza, personas que cuando te ven caer, cuando te ven sufrir, cuando te ven fracasar, experimentan un alivio profundo, una satisfacción que no pueden explicar ni justificar, pero que está ahí latiendo en su pecho como un segundo corazón negro. He tenido casos, en mi experiencia como sacerdote, de madres que secretamente saboteaban los matrimonios de sus hijas, de hermanos que esparcían rumores falsos para arruinar la reputación del otro, de supuestos amigos que daban consejos deliberadamente malos para ver al otro hundirse. Y cuando confrontabas a estas personas, cuando les mostrabas la evidencia de su maldad, ¿sabes qué hacían? Exacto, negarlo todo, hacerse las víctimas, voltear la situación para que tú quedaras como el malo, como el paranoico, como el desagradecido. El libro de los Proverbios nos dice, el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Dios ve todo, Dios conoce las intenciones del corazón. Y aunque estas personas puedan engañar a todos los demás, no pueden engañar al que todo lo sabe. Pero mientras ese juicio divino llega, tú tienes la responsabilidad de protegerte, de abrir los ojos, de dejar de justificar lo injustificable. Porque muchas veces, y esto me parte el alma decirlo, nosotros mismos somos cómplices de nuestra destrucción. Seguimos llamando amor a lo que es abuso. Seguimos llamando carácter fuerte a lo que es crueldad. Seguimos diciendo, es que así es él, así es ella, cuando deberíamos estar diciendo, esto no está bien, esto no es de Dios, esto tiene que cambiar. El primer paso para liberarte de un demonio humano es reconocerlo como tal, sin eufemismos, sin excusas, con la claridad que solo la verdad puede darte. Piensa ahora mismo en las personas más cercanas a ti. Tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hermanos, tus amigos íntimos, tus compañeros de trabajo. Cuando te pasa algo bueno, ¿a quién le cuentas primero? Y cuando se lo cuentas, ¿cómo te sientes después? ¿Te sientes celebrado, apoyado, animado a seguir adelante? ¿O te sientes extrañamente desinflado, como si de alguna manera tu alegría hubiera sido robada? Esa sensación no es casualidad. Esa sensación es el efecto de estar cerca de alguien que no puede soportar tu luz. Y no te estoy diciendo que cortes relaciones a la ligera, eso sería irresponsable de mi parte. Pero sí te estoy diciendo que abras los ojos, que empieces a discernir, que le pidas al Espíritu Santo que te dé la gracia de ver con claridad lo que antes veías borroso. Porque cuando puedes nombrar algo, cuando puedes identificarlo, empiezas a tener poder sobre ello. Ya no te controla desde las sombras, ya no te manipula sin que te des cuenta, ahora lo ves. Y al verlo puedes empezar a actuar. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo que me viene a la mente cada vez que hablo de este tema. Jesús les dice a sus discípulos, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Fíjate que el Señor no nos manda a ser ingenuos, no nos manda a confiar ciegamente en todo el mundo, nos manda a ser prudentes, nos manda a discernir, porque hay lobos, hermano, hermana. Hay lobos disfrazados de ovejas, lobos vestidos con ropa de familia, lobos que te sonríen mientras planean tu destrucción. Y tú, como hijo de Dios, como templo del Espíritu Santo, tienes no solo el derecho, sino la obligación de protegerte, de no entregar tu paz a quien solo quiere destrozarla, de no abrir tu corazón a quien solo quiere envenenarlo. La primera señal está clara. Si sientes que alguien disfruta tu dolor, si percibes esa satisfacción oculta cuando las cosas te salen mal, estás frente a un demonio humano. No lo dudes, no lo justifiques, actúa. La segunda señal es igualmente poderosa y quizás aún más difícil de enfrentar. Estas personas nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, reconocen sus errores. Viven en un estado permanente de autojustificación.
Siempre tienen una excusa, siempre tienen a quien culpar, siempre encuentran la manera de voltear la situación para quedar como víctimas. Puedes tener evidencia irrefutable de algo que hicieron. Puedes tener testigos, documentos, grabaciones incluso, y aún así encontrarán la manera de negarlo, de minimizarlo, de hacerte dudar de tu propia percepción. Esto, querido hermano, querida hermana, es profundamente diabólico. Porque el arrepentimiento es el camino de la gracia. El arrepentimiento es la puerta por la cual Dios puede entrar a sanar un corazón herido. Y cuando alguien cierra esa puerta permanentemente, cuando se niega absolutamente a reconocer su maldad, está eligiendo conscientemente permanecer en la oscuridad. El sacramento de la confesión, que es un regalo tan hermoso que Cristo nos dejó, se basa precisamente en esto, en reconocer nuestros pecados. En decir con humildad y dolor sincero, Padre, he pecado, pero los demonios humanos son incapaces de esto, físicamente incapaces, como si esa parte de su alma hubiera muerto, como si el músculo del arrepentimiento se les hubiera atrofiado por completo. Y esto tiene consecuencias devastadoras para quienes los rodean, porque si alguien nunca reconoce sus errores, significa que nunca va a cambiar, significa que esa conducta destructiva va a repetirse una y otra vez y otra vez. Significa que todas tus esperanzas de que esta vez será diferente están destinadas al fracaso. Conozco a mujeres que llevan 30 años de matrimonio esperando que su esposo cambie, esperando que deje de humillarlas, que deje de gritarles, que deje de tratarlas como si fueran menos que humanas. Y nunca pasa. Nunca va a pasar. Porque él nunca ha reconocido ni reconocerá que lo que hace está mal. El profeta Jeremías nos da una imagen potentísima de esto. Dice Dios por boca del profeta: ¿se avergüenzan de haber cometido abominación? No, no se avergüenzan en absoluto, ni siquiera saben ruborizarse. Hay personas que han perdido la capacidad de sentir vergüenza por el mal que hacen. Han cauterizado su conciencia de tal manera que ya no sienten nada. Y cuando confrontas a alguien así, cuando le dices claramente esto que hiciste me lastimó, ¿qué obtienes? Obtienes una de estas respuestas que son como un manual del demonio humano. Tú me obligaste a hacerlo. Si no fueras tan sensible, no te dolería. Yo no hice nada. Tú lo estás inventando. La verdadera víctima aquí soy yo, que tengo que aguantar tus acusaciones. ¿Te suena familiar? Apuesto a que sí. Apuesto a que has escuchado alguna de estas frases o variaciones de ellas de boca de alguien en tu vida. Y cada vez que las escuchas sientes que te vuelves loco, que tal vez sí eres tú el problema, que tal vez estás exagerando. Eso es exactamente lo que quieren. Que dudes de ti mismo, que pierdas la confianza en tu propia percepción, que te vuelvas dependiente de su versión de la realidad. Santa Teresa de Ávila, esa mujer tan sabia y tan práctica, decía que una de las señales más claras de la presencia del enemigo es la confusión. Dios es un Dios de claridad, de paz, de orden. El demonio trae confusión, ansiedad, caos. Y los demonios humanos hacen exactamente lo mismo, te confunden. Te hacen dudar, te hacen sentir que estás perdiendo el juicio, pero no es así. Tu percepción es correcta. Lo que viste, lo viste. Lo que sentiste, lo sentiste. Lo que te hicieron, te lo hicieron. No dejes que nadie te robe esa certeza. No dejes que nadie te convenza de que tu dolor no es real, de que tu experiencia no es válida, de que tus lágrimas son una exageración. Dios te dio ojos para ver, oídos para escuchar, corazón para sentir. Confía en esos dones. Confía en tu capacidad de discernir. Y cuando alguien te diga que lo que claramente pasó, no pasó, cuando alguien niegue una realidad que tú viviste en carne propia, toma eso como una señal gigantesca de alarma. Estás frente a alguien que no tiene intención de mejorar, de cambiar, de crecer. Estás frente a alguien que prefiere destruirte a ti antes que reconocer su propia maldad. Aquí es donde debo hacerte una pregunta que puede ser dolorosa pero necesaria. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuántas veces más vas a darle otra oportunidad a alguien que nunca ni una sola vez ha reconocido haberte lastimado? El perdón es fundamental en nuestra vida cristiana, eso es innegable. Pero el perdón no significa someterse indefinidamente al abuso. El perdón no significa permitir que te destruyan. El perdón puede coexistir perfectamente con límites firmes y saludables. Puedes perdonar a alguien y al mismo tiempo mantenerlo lejos de tu vida. Puedes soltar el resentimiento en tu corazón y al mismo tiempo protegerte de futuras agresiones. Esto no es falta de caridad. Esto es sabiduría. Esto es cuidar el templo del Espíritu Santo que eres tú.
La segunda señal está clara. Si alguien en tu vida nunca reconoce sus errores, si siempre tiene una excusa o un culpable que no es él, estás frente a un demonio humano. Y mientras más pronto lo aceptes, más pronto podrás empezar a sanar. Pero espera, porque lo que viene ahora es quizás lo más escalofriante de todo. Y necesitas escucharlo. Necesitas entender la profundidad de la maldad que puede habitar en un corazón humano que se ha alejado de Dios, porque la tercera señal va a revelarte algo que tal vez has sentido pero no habías podido nombrar. Algo que explica por qué después de ciertas conversaciones te sientes tan agotado, tan vacío, tan perdido. Esto es crucial. Quédate conmigo. La tercera señal de que estás frente a un demonio humano es esta. Tienen una habilidad sobrenatural para hacerte sentir culpable de cosas que no hiciste, de cosas que no pensaste, de cosas que ni siquiera se te pasaron por la mente. Son maestros de la manipulación emocional. Pueden tomar cualquier situación, por más inocente que sea, y retorcerla de tal manera que tú terminas pidiendo perdón, tú terminas sintiéndote el malo de la historia, y tú terminas cargando una culpa que no te corresponde. Esto es tremendamente dañino para el alma, porque la culpa es un sentimiento poderoso. La culpa legítima, la que viene del Espíritu Santo cuando realmente hemos fallado, nos lleva al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Pero la culpa falsa, la que nos imponen los demonios humanos, nos destruye por dentro, nos paraliza. Nos hace sentir que no valemos nada, que todo lo hacemos mal, que somos una carga para los demás. He visto esto tantas veces en mi ministerio que ya perdí la cuenta. Viene a verme una mujer destrozada, sintiéndose la peor esposa del mundo, la peor madre, la peor persona. Y cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a analizar la situación con claridad, resulta que ella no ha hecho nada malo. Resulta que su esposo la ha sometido durante años a una campaña sistemática de culpabilización. Si estuvieras más atenta a mis necesidades, yo no tendría que gritarte. Si cuidaras mejor a los niños, yo no tendría que estresarme tanto. Si fueras más atractiva, yo no tendría que buscar en otra parte. Y esta pobre mujer se creyó todo, internalizó cada acusación, dejó de cuestionar, dejó de defenderse. Simplemente aceptó que todo era su culpa y trató desesperadamente de ser mejor, de ser suficiente, de merecer un poco de amor. Pero nunca lo logró, porque no importa lo que hiciera, siempre había una nueva acusación, una nueva falla, un nuevo motivo para sentirse culpable. Así funcionan los demonios humanos. Te tienen corriendo en círculos, tratando de alcanzar un estándar imposible, mientras ellos se sientan a observarte con satisfacción. El Evangelio nos muestra a Jesús enfrentando constantemente a los fariseos que eran expertos en esto. Cargaban sobre los demás cargas pesadísimas que ellos mismos no estaban dispuestos a mover ni con un dedo. Usaban la ley, usaban la religión, usaban el conocimiento, no para liberar a la gente, sino para oprimirla, para hacerla sentir nunca suficiente, nunca digna, nunca merecedora del amor de Dios. Y Jesús los enfrentó con una furia santa porque sabía el daño que estaban causando, porque sabía que estaban alejando a las personas del Padre en lugar de acercarlas. Hoy existen fariseos modernos, están en nuestras familias, en nuestros trabajos, a veces incluso en nuestras comunidades de fe. Son personas que se sienten con el derecho de juzgarte, de señalarte, de hacerte sentir menos. Y lo peor es que muchas veces lo hacen en nombre de Dios, en nombre del deber, en nombre del amor, pero no te dejes engañar. El verdadero amor no destruye, el verdadero amor construye, eleva, sana, libera. Si alguien constantemente te hace sentir culpable, si cargas un peso de vergüenza que no te corresponde, estás siendo víctima de manipulación espiritual. San Ignacio de Loyola, en sus reglas de discernimiento de espíritus, nos enseña a distinguir entre la consolación y la desolación. La consolación viene de Dios y nos lleva hacia Él. Nos llena de paz, de esperanza, de alegría, incluso en medio del sufrimiento. La desolación viene del enemigo y nos aleja de Dios, nos llena de tristeza, de confusión, de desesperanza. Pregúntate ahora mismo, después de interactuar con cierta persona, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes en paz, animado, más cerca del Señor? ¿O te sientes hundido, confundido, alejado de todo lo bueno? La respuesta a esta pregunta te dirá mucho. Te dirá si esa relación te acerca a Dios o te aleja de Él. Y ninguna relación, absolutamente ninguna, vale la pena si te está alejando de tu Creador, de tu Padre, de aquel que te amó primero y te amará siempre. Los demonios humanos
tienen un efecto muy particular. Te hacen sentir indigno del amor de Dios. Te hacen sentir que no mereces la gracia, que no mereces el perdón, que no mereces la felicidad. Y eso es una mentira directa del infierno, porque el amor de Dios no se gana, se recibe. La gracia no se merece, se acepta. Y tú, con todos tus defectos, con todas tus caídas, con todo tu pasado, eres infinitamente amado por el Dios del universo. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que pienses en la última vez que te sentiste profundamente culpable. Trae ese momento a tu mente. Y ahora pregúntate, ¿esa culpa vino de un examen honesto de conciencia? ¿O vino de alguien que te acusó, que te señaló, que te hizo sentir responsable de algo? Si fue lo segundo, necesitas cuestionar esa culpa. Necesitas analizarla a la luz de la verdad. Porque hay una gran diferencia entre reconocer genuinamente una falta y ser manipulado para sentirse culpable. El primero te lleva a la confesión, al perdón, a la libertad. El segundo te lleva a la esclavitud, a la depresión, a la desesperanza. Y tú, hijo de Dios, hija del Altísimo, no fuiste creado para vivir esclavizado. Fuiste creado para ser libre. Cristo te hizo libre con su sangre derramada en la cruz. No permitas que ningún demonio humano te encadene. De nuevo. La tercera señal está clara. Si alguien constantemente te hace sentir culpable sin razón legítima, si cargas culpas que no te corresponden, estás frente a un demonio humano. Reconócelo, nómbralo y empieza a liberarte de esa mentira. La cuarta señal requiere que prestes mucha atención porque es sutil. Es tan sutil que muchas veces no la reconocemos hasta que ya es demasiado tarde. Los demonios humanos aíslan sistemáticamente, metódicamente, pacientemente, te van separando de todas las personas que podrían ayudarte, apoyarte, abrirte los ojos. Primero es un comentario negativo sobre tu mejor amigo. ¿No te has dado cuenta de que te envidia? Luego es una crítica sobre tu familia. Tu mamá siempre te manipula, deberías alejarte. Después es una observación sobre tu comunidad de fe. Esos de la parroquia son unos hipócritas. Y poco a poco, sin que te des cuenta, te vas quedando solo. Solo con esa persona, solo con su versión de la realidad, solo con su voz en tu cabeza diciéndote quién eres y cuánto vales. Esto es exactamente lo que hace un depredador. Esto es exactamente lo que hace el demonio. Aísla para destruir. En el Génesis vemos cómo la serpiente se acerca a Eva cuando está sola. No la busca cuando está con Adán. No la busca cuando está en comunión directa con Dios. La busca en el momento de mayor vulnerabilidad, en el momento de soledad, y le habla al oído, le siembra la duda, la convence de que Dios le está ocultando algo bueno. Así operan los demonios humanos. No quieren que tengas otras voces, otras perspectivas, otras fuentes de verdad. Quieren ser tu único referente. Quieren que dependas completamente de ellos para saber qué pensar, qué sentir, qué hacer. Y lo logran aislándote, metiéndote miedo de los demás, haciéndote creer que nadie más te entiende, que nadie más te quiere de verdad, que todos los demás tienen malas intenciones. Esto es una cárcel invisible pero muy real. Conozco personas que han pasado años, décadas incluso, en esta cárcel, sin amigos, sin familia cercana, sin comunidad. Solo ellos y su carcelero, que paradójicamente es a quien consideran su único apoyo. El ser humano fue creado para la comunión. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios en el principio. Y esta verdad va mucho más allá del matrimonio. Necesitamos comunidad. Necesitamos hermanos en la fe. Necesitamos amigos que nos digan la verdad aunque duela. Necesitamos familia que nos sostenga en los momentos difíciles. Necesitamos sacerdotes que nos guíen espiritualmente. Cuando perdemos todo esto, cuando nos quedamos aislados, somos presa fácil para el enemigo. Somos presa fácil para los demonios humanos. Porque no hay nadie que nos diga, oye, esto no está bien. No hay nadie que nos recuerde quiénes somos realmente. No hay nadie que ore por nosotros, que nos acompañe, que nos saque de la oscuridad. Por eso el aislamiento es tan peligroso. Por eso los demonios humanos lo buscan con tanto empeño. Si estás en una relación donde poco a poco has ido perdiendo a tus amigos, a tu familia, a tu comunidad, necesitas prestar atención. Si sientes que ya no tienes a nadie más que a esa persona, si has dejado de ver a gente que antes era importante para ti, si te has alejado de todo lo que antes te daba vida, estás en peligro, no estoy exagerando. Estás en peligro espiritual, emocional, a veces incluso físico.
porque el aislamiento es el preludio de la destrucción total. Una vez que estás solo, una vez que no tienes a nadie que te defienda o que te abra los ojos, el demonio humano puede hacer contigo lo que quiera. Puede abusar de ti, manipularte, destrozar tu autoestima, controlar cada aspecto de tu vida. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta porque no tienes punto de comparación. No tienes a nadie que te diga que lo que estás viviendo no es normal. San Juan Bosco decía que el demonio le tiene miedo a la gente alegre. Y yo añadiría, el demonio también le tiene miedo a la gente acompañada, a la gente que tiene comunidad, que tiene apoyo, que tiene voces de verdad en su vida. Por eso trabaja tanto para aislarnos. Por eso usa a los demonios humanos para alejarnos de todos los que podrían ayudarnos. Pero tú puedes romper ese ciclo, puedes reconectarte con esas personas que dejaste ir. Puedes volver a la parroquia, al grupo de oración, a la comunidad que te nutría. Puedes llamar a ese amigo que hace años no ves. Puedes acercarte a tu familia. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde mientras hay vida. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que salir de esa cárcel invisible en la que te han metido. La cuarta señal está clara. Si alguien te ha aislado de tus seres queridos, si has perdido comunidad por estar con esa persona, estás frente a un demonio humano. Reconócelo y empieza a reconstruir los puentes que él destruyó. Aquí necesito hacer una pausa y preguntarte algo directamente. ¿Estás reconociendo a alguien? ¿Estás poniendo nombre y rostro a lo que te estoy describiendo? Si es así, sé que esto es doloroso. Sé que probablemente estás sintiendo un nudo en el estómago, un peso en el pecho, tal vez incluso lágrimas que quieren salir. Eso está bien. Ese dolor es el comienzo de la sanación. Ese reconocimiento es el primer paso hacia la libertad. Pero no te quedes solo con el dolor. No te quedes solo con la identificación del problema. Porque lo que viene ahora es igualmente importante. Entender qué hacer con esta realidad. Cómo protegerte, cómo sanar, cómo seguir adelante. Así que respira hondo, ofrécele este momento al Señor y continuemos juntos. La quinta señal es particularmente dolorosa porque toca el corazón de las relaciones humanas. Los demonios humanos son incapaces de alegrarse genuinamente por ti. Ya mencioné antes cómo disfrutan tu dolor, pero esto va más allá. Incluso cuando aparentan celebrar tus logros, hay algo que no cuadra. Algo que se siente falso, forzado, vacío. Y es porque lo es, porque en su interior tu éxito les resulta insoportable, tu felicidad les genera una incomodidad profunda que no pueden disimular del todo. Esto se manifiesta de muchas maneras. A veces es un cumplido envenenado, qué bueno que conseguiste ese trabajo, aunque la verdad no sé si estás preparado. A veces es un cambio inmediato de tema, felicidades por tu ascenso. Oye, ¿sabías que a fulano le fue muy mal en su empresa? A veces es simplemente la ausencia, el silencio, la indiferencia cuando esperabas alegría. He visto esto desgarrar familias enteras. Hermanos que no se hablan porque uno no pudo soportar el éxito del otro. Padres que tienen un hijo favorito y no pueden ocultarlo, que celebran los logros de uno y minimizan los del otro. Amigos de toda la vida que se distancian porque uno empezó a irle mejor que al otro. Y siempre el que no puede alegrarse justifica su actitud de alguna manera. Es que él se preciera, cree mucho. Es que ya cambió desde que le va bien. Es que no quiero inflarlo demasiado. Pero todas esas son excusas. La verdad es mucho más simple y mucho más triste. No pueden alegrarse porque no te aman realmente. Porque el amor genuino, el amor como lo entiende Dios, se alegra con la verdad, se alegra con el bien del otro, se alegra cuando al otro le va bien. San Pablo lo dice clarísimo en su himno al amor en 1 Corintios. El amor no tiene envidia, punto. Sin condiciones, sin excepciones. Si hay envidia, no hay amor verdadero. Puede haber apego, puede haber dependencia, puede haber costumbre, puede haber conveniencia. Pero amor, lo que Cristo entiende por amor, no hay. Y esto es liberador saberlo. Porque a veces nos aferramos a relaciones dañinas porque creemos que son relaciones de amor. Porque nos dijeron que nos aman, porque llevan años con nosotros, porque son familia. Pero el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Y uno de los hechos más claros del amor verdadero es la alegría por el bien del otro. Si esa alegría no existe, si en su lugar hay envidia disfrazada de cualquier otra cosa, entonces esa relación no es de amor, es de otra cosa. Y esa otra cosa te está haciendo daño. Recuerdo una vez que acompañé a una mujer que estaba destrozada porque su propia madre nunca la felicitaba por nada. Esta mujer
era exitosa profesionalmente, tenía un buen matrimonio, hijos maravillosos, pero nada de eso parecía suficiente para su madre. Siempre había un pero, siempre había una comparación con alguien que lo hacía mejor, siempre había un silencio doloroso donde debía haber habido celebración. Y esta mujer, a sus 40 y tantos años, seguía buscando desesperadamente la aprobación de su madre, seguía sintiéndose nunca suficiente, seguía cargando un vacío que ningún logro lograba llenar. Tuvimos que trabajar mucho juntos para que entendiera que el problema no era ella, que no había nada que pudiera hacer para ganarse esa alegría maternal que nunca llegó, que su madre, por las razones que fueran, era incapaz de alegrarse por ella, y que ella tenía que soltar esa expectativa, hacer el duelo y encontrar su valor en quien verdaderamente puede dárselo, en Dios, que se alegra infinitamente por cada uno de sus hijos. Si tienes a alguien en tu vida que nunca se alegra por ti, que minimiza tus logros, que convierte tus celebraciones en momentos amargos, necesitas entender algo fundamental. Eso no va a cambiar. Puedes lograr todo lo que te propongas, puedes convertirte en la persona más exitosa del mundo y seguirás sin ser suficiente para esa persona. Porque el problema no está en tus logros, el problema está en su corazón. Un corazón que, por la razón que sea, no puede amar como Dios ama. Un corazón que se ha cerrado a la gracia de la alegría compartida. Y tú no puedes forzar ese corazón a abrirse. Solo Dios puede hacer eso. Lo que sí puedes hacer es protegerte, dejar de buscar en esa persona lo que nunca te va a dar. Dejar de compartir tus alegrías con quien solo va a amagarlas. Rodearte de personas que sí se alegren contigo, que celebren tus victorias, que te animen en tus proyectos. Esas personas existen, están ahí, esperando que les des espacio en tu vida. No desperdicies tu alegría con quien no la merece. La quinta señal está clara. Si alguien es incapaz de alegrarse genuinamente por ti, si envenena tus celebraciones, si minimiza tus logros, estás frente a un demonio humano, reconócelo y protege tu alegría. La sexta y última señal es quizás la más perturbadora de todas, porque revela la profundidad del mal que puede habitar en un ser humano. Los demonios humanos disfrutan ejerciendo poder sobre ti. Disfrutan controlarte, dominarte, someterte. No buscan una relación de iguales, buscan una relación de amo y esclavo y harán todo lo necesario para mantenerte en esa posición de sometimiento. Esto puede manifestarse de maneras obvias: violencia física, amenazas, intimidación, pero también puede ser mucho más sutil: control económico, chantaje emocional, manipulación psicológica. El resultado es el mismo. Tú pierdes tu libertad, tu autonomía, tu capacidad de tomar decisiones propias. Te conviertes en una extensión de esa persona, en un instrumento de su voluntad. Dejas de ser tú para convertirte en lo que él o ella quiere que seas. Jesús nos dejó muy claro cómo debe ser el ejercicio del poder entre los suyos. En el Evangelio de Marcos dice: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. El modelo cristiano de autoridad es el servicio, no la dominación. Es el lavatorio de los pies, no el trono de los reyes. Es la cruz, no la corona. Cuando alguien ejerce poder sobre ti para someterte, para controlarte, para despojarte de tu dignidad, está actuando de manera completamente contraria al Evangelio. Está actuando según la lógica del príncipe de este mundo, que es el padre de la mentira y el opresor de la humanidad. No importa qué cargo tenga, qué título ostente, qué relación familiar los una. Si usa su posición para aplastarte, es un demonio humano. He visto matrimonios donde uno de los cónyuges vive en terror permanente del otro. He visto familias donde el padre o la madre gobiernan con puño de hierro, donde los hijos crecen caminando sobre cáscaras de huevo, donde el ambiente está siempre cargado de tensión. He visto lugares de trabajo donde el jefe humilla, amenaza, destruye la autoestima de sus empleados porque puede hacerlo, porque le gusta hacerlo, porque le da una sensación de poder que necesita como una droga. Y en todos estos casos las víctimas tienen algo en común: han perdido su voz, han dejado de expresar sus opiniones, sus necesidades, sus deseos. Han aprendido que es mejor callar que enfrentar las consecuencias. Han internalizado que su papel es obedecer, aguantar, sobrevivir. Pero eso no es vida, hermano, hermana. Eso es una forma de muerte en vida. Y tú no fuiste creado para eso.
San Ireneo de León dejó una frase que me parece de las más hermosas de toda la tradición cristiana. La gloria de Dios es el hombre viviente. Dios se glorifica cuando tú vives plenamente, cuando despliegas todos los dones que Él puso en ti, cuando amas libremente, cuando decides libremente, cuando te expresas libremente. Dios no te quiere callado, sometido, achicado. Dios te quiere libre. Libre para amarlo, libre para servirlo, libre para ser quien realmente eres. Y cualquiera que intente quitarte esa libertad, que intente someterte y controlarte, está trabajando contra el plan de Dios para tu vida. Está tratando de apagar esa llama de dignidad que Dios encendió en ti desde el momento de tu creación. No lo permitas. No dejes que nadie te quite lo que Dios te dio. No dejes que ningún demonio humano te convierta en su esclavo. Si estás en una situación así, sí. Vives bajo el control de alguien que disfruta dominarte. Necesitas buscar ayuda. No puedes salir solo de esto. Necesitas apoyo, orientación, a veces incluso protección física. Acude a un sacerdote, a un profesional de la salud mental, a las autoridades si es necesario. No es vergonzoso pedir ayuda. Lo vergonzoso es permitir que te destruyan cuando podrías haber hecho algo para evitarlo. La sexta señal está clara. Si alguien disfruta ejerciendo poder sobre ti, si te controla y te somete, si ha convertido tu vida en una cárcel, estás frente a un demonio humano. Reconócelo y busca la manera de recuperar tu libertad. Ahora bien, después de haberte compartido estas 6 señales, necesito hacer algunas aclaraciones importantes. Porque lo último que quiero es que uses esto como una excusa para cortar relaciones a la ligera, para etiquetar a todo el que te cae mal como demonio humano, para vivir paranoico viendo enemigos en todas partes. No, el discernimiento requiere prudencia, requiere oración, requiere tiempo. No puedes determinar que alguien es un demonio humano por un incidente aislado, por un mal día, por un error que cometió. Todos tenemos malos días, todos cometemos errores, todos podemos ser egoístas, envidiosos, manipuladores en algún momento. Lo que distingue al demonio humano es el patrón, la constancia, la ausencia total de arrepentimiento, la persistencia en la maldad a pesar de todas las oportunidades de cambio. También quiero ser muy claro en algo. Las personas heridas hieren. A veces quien actúa como demonio humano es en realidad alguien que está profundamente roto, que sufrió abusos terribles, que nunca conoció el amor verdadero. Esto explica su conducta, pero no la justifica. Puedes tener compasión por su historia, puedes orar por su sanación, puedes desearle todo el bien, pero eso no significa que tengas que permanecer a su lado mientras te destruye. Tu compasión no va a sanarlo. Tu sacrificio no va a convertirlo. Solo Dios puede hacer esa obra en su corazón. Y mientras esa obra no suceda, tu responsabilidad es protegerte a ti y a los tuyos. Esto no es egoísmo, esto es mayordomía del don de la vida que Dios te dio. Hay un momento en el Evangelio que siempre me ha impactado profundamente. Es cuando Jesús está en Nazaret, su pueblo, y la gente de ahí no lo recibe. Se escandalizan de él, lo rechazan, incluso intentan tirarlo por un precipicio. Y el Evangelio dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, no porque le faltara poder, sino porque les faltaba fe. Y luego dice algo que a mí siempre me ha parecido muy revelador. Se maravillaba de su incredulidad y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjate, Jesús se maravilló, sintió algo, tuvo una reacción emocional ante esa dureza de corazón y luego se fue. No se quedó rogando, no se quedó insistiendo, no se quedó esperando a que cambiaran. Se fue a donde sí lo iban a recibir. Si esto lo hizo el Señor, ¿por qué? Nosotros nos sentimos obligados a quedarnos indefinidamente donde no somos recibidos, donde no somos valorados, donde nos hacen daño. Hay momentos en que lo más cristiano, lo más sabio, lo más amoroso incluso, es sacudir el polvo de los pies y seguir adelante. Pero esto no debe hacerse con rencor. Esto debe hacerse con paz en el corazón. Debe hacerse después de haber orado, de haber intentado el diálogo, de haber agotado las posibilidades de reconciliación. Debe hacerse sabiendo que estás dejando a esa persona en manos de Dios, que es mucho más capaz que tú de trabajar en su corazón. Debe hacerse perdonando, soltando el resentimiento, negándote a cargar amargura por el resto de tu vida. Perdonar no es pretender que nada pasó, perdonar es soltar el veneno que te está matando. Perdonar es decirle a Dios, Señor, lo que esta persona me hizo lo pongo en tus manos, confío en tu justicia, confío en tu misericordia y me niego a dejar que este daño defina el resto de mi vida. Quiero que pienses ahora en esa persona que has identificado a lo largo de este mensaje. Esa persona que cumple con las señales
que te ha dañado profundamente, que ha sido un instrumento del mal en tu vida, ¿qué sientes hacia ella en este momento? ¿Rabia? ¿Dolor? ¿Miedo? ¿Deseo de venganza? Todos esos sentimientos son comprensibles, son humanos, pero no pueden ser la última palabra. Tienes que llegar al perdón, no por ella, sino por ti. Porque mientras no perdones, sigues encadenado a esa persona, sigues dándole poder sobre ti, sigues permitiendo que el mal que te hizo siga operando en tu vida. El perdón es la llave que abre la celda. El perdón es el acto supremo de libertad. El perdón es lo que te permite pasar la página y empezar un nuevo capítulo. Y no estoy diciendo que sea fácil. Es probablemente una de las cosas más difíciles que te voy a pedir, pero es necesario, es indispensable. Es el camino de Cristo. Cuando Jesús estaba en la cruz, torturado, humillado, muriendo de la peor manera posible, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Él pudo perdonar en ese momento, con ese dolor, a esos verdugos, entonces tú y yo podemos perdonar también, con su gracia, con su fuerza, con su ejemplo. No estoy diciendo que puedas hacerlo solo, no puedes, pero con Dios todo es posible. Así que clama por esa gracia, pide ese milagro, permite que el Espíritu Santo haga en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo, y verás cómo poco a poco el perdón llega. No como un sentimiento instantáneo, sino como una decisión repetida, cada día eligiendo perdonar, cada día soltando un poco más, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que ya no hay veneno, de que ya no hay cadenas, de que eres libre. Ahora quiero hablarte sobre la reconstrucción, porque no basta con identificar al demonio humano y alejarte de él, eso es solo el primer paso. Ahora viene el trabajo de sanar las heridas que dejó, de reconstruir la autoestima que destruyó, de recuperar la confianza en ti mismo, en los demás, en Dios. Esto puede tomar tiempo, puede tomar años, y está bien, no hay prisa. Lo importante es que vayas en la dirección correcta, que cada día estés un poco más sano, un poco más fuerte, un poco más cerca del hombre o la mujer que Dios quiere que seas. Y para esto necesitas ayuda. No es debilidad reconocerlo, es sabiduría. Busca un buen director espiritual que te acompañe en el proceso. Busca un psicólogo cristiano que te ayude a trabajar los traumas. Busca una comunidad de fe donde puedas experimentar relaciones sanas, donde puedas aprender lo que es el amor verdadero. La sanación del alma es un proceso que involucra todas las dimensiones de tu ser. Es espiritual, sí, pero también es emocional, psicológico, a veces incluso físico. No puedes solo orar y esperar que todo se resuelva mágicamente. Necesitas hacer el trabajo. ¿Necesitas ir a terapia? ¿Necesitas hablar de lo que te pasó? Necesitas procesar el dolor en lugar de enterrarlo. Y mientras haces todo esto, la gracia de Dios va actuando, va sanando, va restaurando. Es un proceso conjunto entre tu esfuerzo y la acción de Dios. Ni todo depende de ti, ni nada depende de ti. Es una colaboración, una danza entre la gracia y la libertad. Y cuando ambas se juntan, los milagros ocurren. He visto personas completamente destruidas levantarse y convertirse en testimonios poderosos del amor de Dios. He visto matrimonios que parecían muertos resucitar y convertirse en faros de esperanza para otros. He visto hijos de padres abusivos romper el ciclo y ser padres amorosos, presentes, cariñosos. La sanación es posible, la transformación es real. No te des por vencido. Una parte fundamental de esta reconstrucción es redescubrir tu identidad en Cristo. Porque probablemente el demonio humano te convenció de muchas mentiras sobre ti mismo. Que no vales nada, que no eres suficiente, que nadie te va a querer, que todo lo haces mal, que eres un desastre, que no mereces ser feliz. Mentiras, 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 todas mentiras. La verdad es muy diferente. La verdad es que eres hijo del Dios Altísimo, que fuiste creado a su imagen y semejanza, que tienes un valor infinito, incalculable, que nada ni nadie puede quitarte, que Dios te amó tanto que envió a su único hijo a morir por ti, que hay un plan para tu vida, un propósito, una misión que solo tú puedes cumplir. Esa es la verdad. Y necesitas empezar a creerla, necesitas empezar a vivirla, necesitas dejar atrás las mentiras y abrazar la realidad de quién eres en los ojos de Dios. Para esto, te recomiendo mucho la práctica de la lectio divina, la lectura orante de la Sagrada Escritura. Toma pasajes donde Dios habla de su amor por ti. El Salmo 139, por ejemplo: tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre.
Te doy gracias porque me has hecho un prodigio, porque tus obras son admirables. Medita esas palabras, deja que penetren en tu corazón. Deja que sanen las heridas, que contradigan las mentiras, que te recuerden quién eres realmente. O el capítulo 43 de Isaías. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Dios te conoce, Dios te llama, Dios te reclama como suyo. Ningún demonio humano puede arrebatarte de su mano. Ninguna herida es tan profunda que su amor no pueda sanar. Sumérgete en la palabra. Haz de ella tu refugio, tu medicina, tu fortaleza. Y verás cómo poco a poco tu identidad verdadera va emergiendo de entre los escombros. Otra práctica que te recomiendo es la adoración eucarística, pasar tiempo en silencio frente al Santísimo. Sin palabras, sin peticiones, sin agenda, solo estar ahí, dejándote amar, dejando que su presencia te restaure. Hay algo que sucede en esos momentos de silencio que no puedo explicar con palabras, pero que es profundamente real. Es como si el Señor fuera limpiando capa por capa todo el daño acumulado. Es como si su amor fuera llenando todos los huecos que el demonio humano dejó. Es como si su paz fuera reemplazando toda la ansiedad, el miedo, la tristeza. Si tienes acceso a una capilla de adoración perpetua, ve con frecuencia. Si no, aprovecha las horas de exposición en tu parroquia. Haz de la adoración una parte regular de tu vida y verás los frutos. Te lo garantizo. Verás cómo tu alma va sanando, cómo tu perspectiva va cambiando, cómo tu vida va transformándose. También es importante que empieces a rodearte de personas que te hagan bien. Ya hablamos del aislamiento como táctica del demonio humano. Ahora es momento de revertir eso, de reconstruir tu red de apoyo, de buscar amistades sanas, comunidades de fe vibrantes, relaciones que te edifiquen en lugar de destruirte. Y aquí déjame darte un consejo práctico. Presta atención a cómo te sientes después de estar con alguien. Si te sientes animado, en paz, con ganas de ser mejor persona, esa es una buena señal. Si te sientes agotado, confundido, mal contigo mismo, esa es una mala señal. Tu cuerpo y tu espíritu saben distinguir, aprende a escucharlos, aprende a confiar en esas señales. Y ve construyendo tu círculo poco a poco, con cuidado, con discernimiento, pero con la certeza de que Dios quiere que estés bien acompañado. Esto me lleva a algo que considero fundamental, establecer límites sanos. Muchas personas que han sufrido con demonios humanos tienen una dificultad enorme para poner límites, porque crecieron creyendo que sus necesidades no importaban, porque los condicionaron a siempre decir que sí, a siempre agradar, a siempre poner al otro primero sin importar el costo. Pero esto no es caridad cristiana, esto es codependencia, esto es falta de amor propio. El mandamiento dice amar al prójimo como a ti mismo. Eso implica que tienes que amarte a ti también, que tienes que cuidar de ti, que tienes que proteger tu bienestar. Y eso se hace con límites. Un límite no es un muro, no es cerrarte al otro. Es simplemente decir, hasta aquí llego, esto no lo acepto, esto no lo permito. Es decir, te quiero, pero no voy a tolerar que me faltes al respeto. Es decir, entiendo que estés molesto, pero no es aceptable que me grites. Es decir, puedo ayudarte, pero no a costa de mi salud mental. Eso es un límite y es completamente compatible con el amor cristiano. Es más, yo diría que es una expresión del amor cristiano. Porque cuando pones límites, te proteges a ti, pero también proteges al otro de seguir pecando. Le das la oportunidad de darse cuenta de su conducta. Le das la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Mientras aguantas en silencio, mientras permites todo, mientras no hay consecuencias, no hay incentivo para el cambio, el límite puede ser el electroshock que esa persona necesita para despertar. Aprender a poner límites es un proceso. No te va a salir perfecto la primera vez. Vas a sentir culpa, vas a sentir miedo, vas a dudar de ti mismo. Eso es normal. Es parte de desaprender todo lo que te enseñaron mal. Pero con práctica, con apoyo, con la gracia de Dios vas a ir mejorando. Vas a ir encontrando tu voz. Vas a ir recuperando tu poder. Y un día vas a mirar hacia atrás y no vas a reconocerte. Vas a ver a alguien que antes se dejaba atropellar y ahora se respeta. Que antes vivía para los demás y ahora vive también para sí mismo. Que antes permitía cualquier cosa y ahora sabe decir que no. Ese día va a llegar, te lo prometo. Pero tienes que empezar ahora, tienes que dar el primer paso.
Quiero hacer aquí una aclaración importante sobre el perdón y los límites, porque a veces se confunden o se contraponen innecesariamente. Perdonar no significa reconciliarse. Perdonar no significa volver a confiar. Perdonar no significa eliminar los límites. Puedo perdonar a alguien profundamente y al mismo tiempo decidir que no quiero esa persona en mi vida. Puedo soltar todo el rencor en mi corazón y al mismo tiempo mantener una distancia prudente. Puedo desearle todo el bien e incluso orar por él todos los días, pero sin volver a exponerme a su daño. Esto no es contradicción, esto es sabiduría. La reconciliación requiere dos partes, una que perdona y otra que se arrepiente y cambia. Si solo hay una parte, no hay reconciliación posible. Y forzar una reconciliación donde no hay arrepentimiento genuino es exponerse a ser lastimado de nuevo. Así que perdona siempre, pero reconcíliate solo cuando sea prudente, solo cuando haya señales reales de cambio. Ahora, hablemos un momento de aquellos que están en situaciones donde no pueden alejarse del demonio humano, al menos no de inmediato. Quizás es tu cónyuge y hay hijos de por medio. Quizás es tu jefe y necesitas el trabajo para sobrevivir. Quizás es un padre anciano al que tienes que cuidar. Quizás las circunstancias por ahora te obligan a permanecer cerca de esa persona. ¿Qué hacer entonces? Primero, trabaja en un plan de salida. Aunque no puedas irte hoy, puedes empezar a prepararte para irte mañana. Ahorra dinero si es un tema económico. Busca otro empleo si es un tema laboral. Explora opciones de apoyo para el cuidado del familiar si es un tema de cuidado. No te quedes pasivo esperando que las cosas cambien mágicamente. Toma acción, aunque sea pequeña, para ir construyendo tu libertad. Segundo, mientras permaneces en esa situación, protégete emocionalmente. Esto significa no internalizar lo que esa persona dice de ti. Significa recordar constantemente la verdad de quién eres en Cristo. Significa buscar apoyo fuera de esa relación. Amigos, familia, terapeuta, director espiritual. Significa tener espacios y tiempos que son solo tuyos, donde puedes respirar, recuperarte, reconectarte contigo mismo y con Dios. No dejes que esa persona ocupe todo tu espacio mental y emocional. Reserva partes de ti que ella no pueda tocar. Construye una fortaleza interior donde puedas refugiarte cuando las cosas se ponen difíciles. Y desde esa fortaleza, desde esa seguridad en Dios, enfrenta lo que tengas que enfrentar. Tercero, documenta. Si hay abuso, si hay conductas inaceptables, lleva un registro. Fechas, hechos, testigos, si los hay. No para obsesionarte ni para alimentar el resentimiento, sino por si en algún momento necesitas evidencia. Para procesos legales, para custodia de hijos, para lo que sea. Tener esa documentación puede ser crucial. Y hazlo discretamente, que esa persona no sepa que lo estás haciendo. Guarda los registros en un lugar seguro, tal vez con alguien de confianza. Espero que nunca lo necesites, pero si lo necesitas, lo tendrás. Cuarto, ora sin cesar. Esto no es un cliché, es una estrategia de supervivencia espiritual. Cuando vivas con un demonio humano, vas a necesitar toda la gracia que puedas obtener. Vas a necesitar la fortaleza de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo, la intercesión de los santos, la protección de los ángeles. Ora cada mañana antes de empezar el día. Ora cada noche antes de dormir. Ora en los momentos difíciles, clama a Dios cuando sientas que no puedes más. Él escucha, Él responde. Él está contigo incluso en los lugares más oscuros. No te va a abandonar. No te va a dejar solo. Confía en eso con todo tu corazón. A lo largo de este mensaje he mencionado varias veces la importancia de la oración y la vida sacramental. Quiero profundizar un poco en esto porque es absolutamente central. La batalla contra los demonios humanos no es solo una batalla psicológica o emocional, es una batalla espiritual. Y en las batallas espirituales necesitas armas espirituales. San Pablo nos habla de la armadura de Dios en Efesios 6, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del celo por el evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esas son tus armas. Úsalas. La confesión frecuente es fundamental porque te mantiene en estado de gracia, te fortalece contra el pecado, te da claridad espiritual. Si estás lidiando con un demonio humano, vas a ser tentado constantemente, tentado a la ira, al resentimiento, a la venganza, a la desesperación. Necesitas esa gracia sacramental para resistir. Necesitas ese encuentro con la misericordia de Dios para no caer en la misma oscuridad que tu agresor.
Así que confiésate seguido, una vez al mes como mínimo, mas si lo necesitas. Busca un confesor sabio que entienda tu situación y te acompañe. La Eucaristía es tu alimento, no es opcional, es indispensable. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo te une a Él de manera íntima, te fortalece, te sana, te transforma. Haz todo lo posible por comulgar con frecuencia, ojalá diariamente si puedes. Y no comulgues de manera rutinaria, mecánica. Comulga con conciencia, con devoción, con hambre de Dios. Prepárate bien antes de la misa, acción de gracias después. Déjate transformar por ese encuentro. Cada comunión es una oportunidad de gracia inmensa. Aprovéchala al máximo. El rosario es un arma poderosísima. La Virgen María aplasta la cabeza de la serpiente, invoca su intercesión, su protección, su consuelo. Reza el rosario todos los días si puedes. Medita los misterios, contempla la vida de Cristo, déjate envolver por el manto de la Madre. Hay algo en el rosario que desconcierta al enemigo. Hay algo en esa repetición, en esa meditación, en esa entrega a María que trae paz, claridad, fortaleza. No lo descuides. En los momentos más difíciles, cuando sientas que no tienes fuerzas ni para orar, toma el rosario, déjate llevar por las Avemarías y la Virgen hará el resto. La devoción a San Miguel Arcángel es especialmente apropiada cuando lidiamos con presencias demoníacas, ya sean espíritus puros o encarnadas en personas. San Miguel es el príncipe de la milicia celestial, el que derrotó a Satanás y lo arrojó al abismo. Su oración es corta pero poderosa. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Reza esto todos los días, especialmente cuando vayas a encontrarte con el demonio humano. Pide a San Miguel que te proteja, que te defienda, que pelee contigo. También te recomiendo hacer oración de liberación. No me refiero a un exorcismo, que solo puede hacer un sacerdote autorizado. Me refiero a orar renunciando a toda influencia del maligno en tu vida, invocando la sangre de Cristo sobre ti y sobre tu familia, rompiendo toda atadura, toda maldición, toda opresión. Hay muchas formas de hacer esto. Puedes encontrar oraciones en libros de espiritualidad católica o pedir orientación a un sacerdote. Lo importante es que regularmente hagas esta limpieza espiritual, esta declaración de que tú perteneces a Cristo y nadie más tiene poder sobre ti. Esto es especialmente importante cuando has estado expuesto a un demonio humano, porque esa exposición puede dejar residuos espirituales que necesitan ser limpiados. Hay algo que quiero abordar antes de ir cerrando, y es la pregunta que seguramente está rondando tu mente. ¿Pueden cambiar los demonios humanos? ¿Hay esperanza para ellos? La respuesta es sí. Mientras hay vida, hay esperanza. Dios puede tocar incluso el corazón más endurecido. Dios puede penetrar incluso la oscuridad más profunda. Hemos visto conversiones increíbles a lo largo de la historia. Perseguidores de la iglesia que se convirtieron en apóstoles. Pecadores empedernidos que se convirtieron en santos. Asesinos que se arrepintieron en el último momento y fueron salvados. Así de grande es la misericordia de Dios. Así de poderosa es su gracia. Pero esto no depende de ti. No puedes forzar la conversión de nadie. No puedes amarrar a alguien para que se deje salvar. El ser humano tiene libre albedrío y ese libre albedrío Dios lo respeta siempre. Así que puedes orar por el demonio humano. De hecho, te animo a que lo hagas. Puedes ofrecer misas por su conversión, puedes pedir a los santos que intercedan por él, puedes clamar al cielo para que toque su corazón, pero no puedes hacer más que eso. El resto está entre esa persona y Dios. Y mientras esa conversión no suceda, tú tienes que protegerte. No puedes sacrificarte indefinidamente en el altar de una conversión que quizás nunca llegue. Tu vida también vale, tu bienestar también importa. Haz tu parte orando, pero no descuides tu parte protegiéndote. Quiero contarte una historia que me marcó profundamente. Hace muchos años conocí a una mujer que había sufrido un abuso terrible de parte de su padre durante toda su infancia y adolescencia. Un hombre que debía protegerla y amarla y que en cambio la destruyó. Ella cargó con ese trauma durante décadas. Odio, resentimiento, pesadillas, relaciones fallidas, todo lo que puedes imaginar, pero en algún momento empezó un proceso de sanación.
con terapia, con acompañamiento espiritual, con mucha gracia de Dios. Y llegó el día en que pudo perdonar a su padre, no porque lo que él hizo estuviera bien, nunca estuvo bien, sino porque ella entendió que el perdón era su libertad. Mientras no perdonara, seguía encadenada a él. Perdonando, se liberaba. El padre murió poco después, sin haber pedido perdón jamás, sin haber reconocido el daño que hizo, pero ella estaba en paz, porque había soltado, porque había dejado el juicio en manos de Dios, que es el único que juzga con verdad, porque había decidido que ese hombre no iba a definir el resto de su vida, que ella era más que su víctima, que su historia no terminaba con el abuso, sino con la resurrección. Y hoy esa mujer es un testimonio vivo del poder de Dios. Ayuda a otras personas que han sufrido lo mismo. Habla de su experiencia con valentía. Irradia una paz y una alegría que solo pueden venir de alguien que ha sido profundamente sanado. Eso es posible para ti también. No estoy diciendo que será fácil, pero es posible. La sanación existe, la libertad existe, una vida nueva existe y Dios quiere dártela. A medida que voy cerrando este mensaje, quiero dejarte con algunas ideas claras, algunos puntos que espero lleves contigo después de que terminemos. Primero, los demonios humanos existen. No son una figura literaria ni una exageración. Son personas que han dejado entrar tanto mal en sus corazones que se han convertido en instrumentos de destrucción. Reconocerlos es el primer paso para protegerte de ellos. Segundo, las señales son claras. Se alegran de tu dolor, nunca reconocen sus errores, te hacen sentir culpable sin razón, te aíslan de los demás, no pueden alegrarse por ti, disfrutan ejerciendo poder sobre ti. Si ves estas señales en alguien, no las ignores. Actúa. Tercero, alejarte de un demonio humano no es falta de caridad, es sabiduría. Es cuidar el templo del Espíritu Santo que eres tú, es proteger los dones que Dios te dio. Puedes amarlo y perdonarlo desde lejos. No tienes que permanecer a su lado mientras te destruye. Cuarto, el perdón es indispensable, no por el otro, por ti. Mientras no perdones, sigues encadenado. El perdón te libera. No significa olvidar, no significa reconciliarte necesariamente, no significa eliminar los límites. Significa soltar el veneno, dejar el juicio en manos de Dios, negarte a que el daño defina tu vida. Quinto, la sanación es posible. Toma tiempo, toma trabajo, toma mucha gracia de Dios. Pero es posible. Con ayuda profesional, con acompañamiento espiritual, con la vida sacramental, con la palabra de Dios, puedes sanar, puedes reconstruir. Puedes convertir tu historia de destrucción en una historia de resurrección. Sexto, no estás solo. Dios está contigo. La Virgen intercede por ti. Los santos te acompañan. Los ángeles te protegen. Y hay hermanos en la fe que entienden tu dolor, que pueden acompañarte, que están dispuestos a caminar contigo. Busca esa compañía. No cargues esto solo. Pero antes de despedirnos, quiero profundizar en algo que considero absolutamente vital y que no puedo dejar de lado. Porque he visto a muchas personas identificar correctamente al demonio humano en sus vidas, tomar la decisión de alejarse, empezar el proceso de sanación y luego, justo cuando están avanzando, cometer un error que los hace retroceder años. Ese error es lo que yo llamo la trampa de la nostalgia selectiva y necesito advertirte sobre ella porque es tremendamente peligrosa. Verás, la mente humana tiene una capacidad asombrosa para olvidar el dolor y recordar solo lo bueno. Es un mecanismo de supervivencia, supongo, algo que nos permite seguir adelante después de traumas terribles. Pero cuando se trata de un demonio humano, esta capacidad se convierte en tu peor enemigo. Pasan los meses, quizás los años, y empiezas a olvidar. Empiezas a olvidar las noches de llanto, empiezas a olvidar los insultos, las humillaciones, el miedo constante. Empiezas a olvidar cómo te sentías, cómo te destruyeron la autoestima, cómo te hicieron dudar de tu propia cordura, y en cambio empiezas a recordar solo algunos momentos buenos. Aquella vez que te trajo flores, aquella Navidad que parecía normal, aquella conversación donde parecía que todo iba a cambiar. Y entonces empiezas a pensar, tal vez no era tan malo, tal vez exageré, tal vez debería darle otra oportunidad. Hermano, hermana, eso es la trampa de la nostalgia selectiva. Y si caes en ella, vas a terminar exactamente donde empezaste, solo que esta vez más débil, más desesperanzado, más difícil de recuperar. He acompañado a personas que han vuelto con el mismo demonio humano 4, 5, 6 veces, cada vez convencidos de que ahora sí va a ser diferente, cada vez aferrándose a promesas vacías y cambios temporales.
y cada vez terminando peor que antes. Porque el demonio humano aprende cuáles son tus debilidades, cuáles son tus botones, cómo manipularte de manera más efectiva. Y la próxima vez que lo intentes será aún más devastador. Por eso es tan importante que no olvides. No te estoy diciendo que vivas amargado, que repases constantemente el dolor, que no puedas pasar página. No, te estoy diciendo que mantengas la claridad, que recuerdes por qué tomaste la decisión que tomaste, que no permitas que la nostalgia selectiva te engañe. Si es necesario, escribe lo que viviste, guárdalo en algún lugar seguro. Y cuando la tentación de volver aparezca, porque aparecerá, lee ese documento. Recuerda y mantente firme. Santa Teresa de Ávila tenía un dicho que me encanta: Dios nos libre de santas bobas. Y yo añadiría: Dios nos libre de cristianos ingenuos. Porque la ingenuidad, cuando se trata de demonios humanos, no es virtud. Es irresponsabilidad. Es poner en riesgo todo lo que Dios te ha dado. La prudencia es virtud cardinal por algo. La prudencia es la que te dice cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo dar otra oportunidad y cuándo cerrar definitivamente esa puerta. Cultiva la prudencia. Pídele al Espíritu Santo que te la dé en abundancia, y cuando tu corazón, engañado por la nostalgia, te diga que vuelvas, deja que tu prudencia hable más fuerte. Deja que la sabiduría que has adquirido a través del dolor te guíe. No desperdicies todo lo que aprendiste, no tires por la borda todo el progreso que has hecho. Mantente en el camino de la libertad. Hay otro aspecto que quiero tocar porque lo veo constantemente y me preocupa mucho, y es la tendencia a culpar a Dios por lo que nos hicieron los demonios humanos. Esto es comprensible, porque cuando sufrimos, cuando nos sentimos traicionados y destrozados, buscamos sentido, buscamos explicación, y a veces la única explicación que encontramos es: Dios permitió esto, Dios no me protegió, Dios me abandonó, y de ahí al resentimiento contra Dios hay un paso muy corto. He visto a personas alejarse de la iglesia, abandonar la oración, perder la fe, todo por el daño que les causó un demonio humano. Y eso, hermano, hermana, es darle una victoria adicional al enemigo. Porque no le bastó con destruir tu paz, tu autoestima, tus relaciones. Ahora también destruyó tu relación con Dios. No permitas eso, no le des esa satisfacción. Mira, yo no tengo todas las respuestas sobre el misterio del mal. No puedo explicarte satisfactoriamente por qué Dios permite el sufrimiento, por qué no interviene más directamente, por qué los malvados a veces parecen prosperar mientras los buenos sufren. Estos son misterios profundos que han ocupado a los mejores teólogos durante siglos. Pero lo que sí te puedo decir es esto: Dios no es el autor del mal. Dios no envió a ese demonio humano a tu vida. El mal viene del corazón humano que se ha cerrado a la gracia, que ha elegido la oscuridad, que ha rechazado el amor. Y Dios, que respeta nuestra libertad incluso cuando la usamos para hacer el mal, permite esas decisiones. No porque no le importe, sino porque nos creó libres, y la libertad sin la posibilidad del mal no sería verdadera libertad. Pero Dios no te abandonó. Dios estuvo contigo en cada momento de sufrimiento. Dios lloró contigo cada lágrima. Dios recogió cada pedazo roto de tu corazón, y Dios es el que ahora te está reconstruyendo, el que te está sanando, el que te está devolviendo todo lo que el enemigo te robó. El Salmo 34 dice: cercano está el Señor a los que tienen el corazón quebrantado, y salva a los de espíritu abatido. Esa es la promesa, esa es la realidad. Dios no te dejó solo entonces y no te deja solo ahora. Así que no le des la espalda precisamente cuando más lo necesitas. No te alejes de Él justo cuando Él quiere sanarte. Acércate más, grita tu dolor si es necesario. Reclámale si lo necesitas, como lo hicieron los salmistas tantas veces, pero no lo abandones, porque Él jamás te va a abandonar a ti. Job es el gran ejemplo bíblico de esto. Un hombre justo que perdió todo: sus hijos, sus posesiones, su salud, su reputación. Y en medio de ese sufrimiento inmenso, sus amigos le decían que seguramente había pecado, que Dios lo estaba castigando, que debía arrepentirse de algo, pero Job mantenía su inocencia. Job no entendía por qué le pasaba lo que le pasaba. Job incluso reclamó a Dios, le exigió explicaciones, cuestionó su justicia, pero nunca, ni en el momento más oscuro, le dio la espalda. Y al final Dios se le reveló. No le explicó todo, no le dio las respuestas que buscaba, pero se le hizo presente. Y esa presencia fue suficiente. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que pasa cuando perseveras en la fe en medio del sufrimiento. No necesariamente obtienes
explicaciones, pero obtienes algo mejor, obtiene a Dios mismo. Y con Él todo lo demás se puede sobrellevar. Quiero también hablarte sobre el ministerio de la consolación. Porque una vez que has sanado, una vez que has salido del pozo, una vez que has experimentado la restauración de Dios en tu vida, tienes algo invaluable que ofrecer: tu testimonio. Hay personas allá afuera que están pasando exactamente por lo que tú pasaste, que están sufriendo en silencio, que no saben qué hacer, que se sienten solas y desesperadas. Y tú puedes ser para ellas lo que alguien fue para ti, o lo que hubieras querido que alguien fuera. San Pablo lo dice hermosamente en 2 de Corintios: bendito sea el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Tu sufrimiento no fue en vano, tu dolor tiene un propósito, y ese propósito puede ser convertirte en instrumento de sanación para otros. No estoy diciendo que tengas que convertirte en consejero profesional o en predicador, pero sí puedes estar atento a las personas que Dios ponga en tu camino. Puedes compartir tu experiencia cuando sea apropiado. Puedes ser una voz de esperanza para quien está perdido en la oscuridad. Puedes ser la prueba viviente de que se puede salir, de que se puede sanar, de que hay vida después del abuso. Esto no solo ayudará a otros, también te ayudará a ti. Porque cuando usamos nuestro dolor para bendecir a otros, ese dolor adquiere sentido. Ya no es sufrimiento vacío, es sufrimiento redentor, es sufrimiento que produce fruto, y eso es tremendamente sanador. Pero aquí necesito hacer una advertencia importante. No te apresures a ministrar a otros si todavía no has sanado tú. Hay personas que quieren ayudar a los demás como una forma de evitar trabajar en su propia sanación. Se enfocan en el dolor ajeno para no sentir el propio. Y eso no funciona. Primero tienes que sanar tú. Primero tienes que estar firme. Primero tienes que haber procesado, perdonado, reconstruido. Y solo entonces, desde un lugar de fortaleza y no de herida abierta, puedes tender la mano a otros. El orden importa. No lo inviertas. Cuídate primero para poder cuidar después. Sana primero para poder sanar después. Esa es la manera correcta de hacerlo. También quiero mencionar algo sobre los hijos, porque si has vivido con un demonio humano y tienes hijos, ellos también han sido afectados. Aunque hayas tratado de protegerlos, aunque hayas intentado que no vieran ni escucharan, los niños perciben mucho más de lo que creemos. Sienten la tensión, captan las emociones, entienden que algo está mal, aunque no puedan nombrarlo, y eso deja marca. Así que mientras trabajas en tu propia sanación, no descuides la de ellos. Busca ayuda profesional si es necesario. Habla con ellos de manera apropiada para su edad. Asegúrales que no es su culpa, que son amados, que van a estar bien. Rompe el ciclo, porque los patrones de abuso se heredan si no se trabajan conscientemente. Y tú tienes la oportunidad de ser el que rompe esa cadena, el que detiene la transmisión generacional del mal, el que da a sus hijos una vida diferente. Esa es una de las cosas más heroicas que puedes hacer, y Dios te va a dar la gracia para lograrlo. Finalmente quiero recordarte algo que quizás has olvidado en medio de todo el sufrimiento. Dios tiene planes de bien para ti. No planes de mal, planes de bien, planes de futuro y de esperanza. El profeta Jeremías lo dice claramente: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Lo que viviste no es el final de tu historia. Es un capítulo oscuro, sí, pero hay más capítulos por venir. Y en esos capítulos puede haber alegría, paz, amor verdadero, propósito, plenitud. No te condenes a vivir definido por el abuso que sufriste. No te resignes a una vida a medias. Atrévete a creer que Dios puede restaurarlo todo. Atrévete a soñar de nuevo. Atrévete a abrirte al futuro que Él tiene preparado para ti, porque ese futuro existe y te está esperando. Hermano, hermana, sé que este ha sido un mensaje largo y denso. Sé que probablemente he tocado heridas profundas, he nombrado dolores que tenías guardados, he confrontado realidades que preferirías no ver, pero lo he hecho con amor. Lo he hecho porque creo en tu capacidad de sanar, de liberarte, de convertirte en quien Dios quiere que seas. Lo he hecho porque he visto demasiadas personas destruidas por demonios humanos y no quiero que tú seas una de ellas. Quiero que seas un sobreviviente. Mejor aún, quiero que seas un vencedor. Quiero que algún día mires hacia atrás y veas todo lo que superaste, todo lo que aprendiste, todo lo que creciste. Quiero que tu historia inspire a otros que están pasando por lo mismo. Quiero que
tu testimonio sea luz en la oscuridad. Y todo eso es posible. Con Dios todo es posible. Solo tienes que dar el primer paso. Solo tienes que decidir que esto termina hoy, que ya no vas a permitir más abuso, que vas a buscar ayuda, que vas a empezar el camino de sanación, que vas a creer en la promesa de una vida nueva. Ese primer paso puede ser pequeño. Puede ser hablar con alguien, puede ser llamar a un terapeuta, puede ser ir a confesarte, puede ser simplemente decir, Señor, ayúdame, pero da ese paso, no lo postergues más. Tu libertad está al otro lado. Quiero terminar con una oración. Cierra los ojos si puedes, pon tus manos sobre tu corazón y permite que estas palabras sean tuyas. Señor Jesús, tú conoces mi dolor. Conoces las heridas que cargo. Conoces a las personas que me han dañado. Hoy te pido que me des la gracia de verlas con claridad, de nombrarlas sin miedo, de tomar las decisiones que necesito tomar para protegerme. Te pido la fuerza para perdonar, no porque sea fácil, sino porque es el camino a la libertad. Te pido la sabiduría para poner límites sanos, sin culpa, sin miedo. Te pido la valentía para buscar ayuda, para rodearme de personas que me hagan bien, para reconstruir lo que fue destruido. Sana mis heridas, Señor. Restaura mi identidad. Recuérdame quién soy en ti y conviérteme en un testimonio de tu poder transformador para gloria tuya y salvación de muchos. Amén. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu confianza. Gracias por tu apertura. Sé que Dios ha hablado a tu corazón hoy. Sé que algo ha cambiado. No dejes que este momento se pierda. Actúa. Da el siguiente paso. Y si este mensaje te ha ayudado, te pido que lo compartas. Hay muchas personas que necesitan escuchar lo que están sufriendo en silencio, que no saben que tienen un demonio humano en su vida. Compártelo con ellos, puede ser la luz que estaban esperando. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, reflexiones, que fortalezcan tu fe y te ayuden a crecer espiritualmente, te invito a suscribirte a este canal, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Déjame un comentario contándome cómo te impactó este mensaje. Y sobre todo, no olvides que eres amado, que eres valioso, que tienes un propósito. Dios te bendiga grandemente. Que la Virgen María te cubra con su manto y que la paz de Cristo esté siempre contigo. Hasta pronto.